Bueno, buenos días. Iniciamos hoy las actividades en la Casa de las Américas, como sucede, de la Feria Internacional del Libro, que en esta edición está dedicada a Brasil como país invitado de honor. Como nos sucedió los últimos 2 años, nosotros inauguramos las actividades en la casa antes de la inauguración oficial de la feria, entre otras razones porque también los que hayan podido ver el programa de actividades que nos hemos previsto se darán cuenta de la intensidad y la cantidad de acciones que vamos a desarrollar, también coincidiendo con el coloquio del programa de estudios sobre la mujer que se estará desarrollando la semana próxima. Es un gusto para la Casa de las Américas que esta primera actividad en el escenario de la Feria del Libro, cuente con la participación de cada uno de ustedes. Saludamos a la dirección de la Casa de las Américas, a Jaime Gómez Triana y Suilán, vicepresidentes de la institución, al amigo Atilio Borón y Alexia, que han llegado por acá y que, anuncio, mañana estarán a las 10 de la mañana en la Sala Che Guevara con una conferencia, como pudieron ver en nuestro programa de actividades. En sentido general, le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas de la casa, a quienes han participado y emprendido proyectos junto a nosotros. Por acá también está Mónica González, de la editorial Dársena y la Universidad del Paraíso, con la que hemos ido trabajando también, y que presentaremos un libro que realizamos en coedición con el Fondo Editorial Casa de las Américas el próximo lunes 19. Pero esta primera actividad tiene un sentido muy definido, y es la presentación del volumen Fidel Castro en la canción de Silvio Rodríguez. Y para ello me acompañan dos amigos. Tengo por acá a Javier Larraín, chileno, residente en Bolivia, director editorial de la revista Correo del Alba, historiador, que además estudió aquí en Cuba. El otro día yo estaba conversando con un amigo y le decía, no, él es chileno, reside en Bolivia y estudió en Cuba. Y me decía, esa es una combinación potente. Y quien además no solamente es el autor de este libro, sino que lo actualizó para esta presentación. Él nos comentará un poco más sobre ello. Gestionó la impresión de los ejemplares que hoy se les han ido entregando a quienes están acá, y gestionó la llegada a Cuba de esos ejemplares. O sea, como decimos acá, hizo el trabajo completo. Con Javier hemos tenido la oportunidad de intercambiar también sobre proyectos futuros que creo que podemos realizar. También con una actividad desde el punto de vista de investigación y editorial en sentido general, que un poco que se identifica y se visibiliza en este propio libro. Y, por supuesto, el amigo Víctor Casaus, poeta, realizador cinematográfico, ensayista, escritor, gestor cultural. Siempre lo presentamos a partir de la labor en el Centro Pablo, pero incluso, aunque lo estamos aprovechando hoy, hemos tenido un intercambio bastante fluido de mensajes, es una presencia muy entrañable para la Casa de las Américas. Cuando uno ve el catálogo de la Casa de las Américas, recuerda que en la primera edición, o sea, en la primera convocatoria de testimonio, el género testimonio, un género que la propia Casa de las Américas hizo mucho por establecer, por mover a través de su premio literario. En la primera convocatoria obtuvo mención con Girón en la memoria en el año 70, en el año 71 fue jurado de precisamente el premio de testimonio de la Casa. Y ese año 71 también hay una compilación de 6 poetas, donde dentro de los poetas cubanos que aparecen están Víctor y Guillermo Rodríguez Rivera. Son los poetas cubanos que aparecen en el año 71. Así que catálogo del 70 y 71 en la Casa de las Américas, ahí está la obra y la labor de Víctor como parte de su relación y de su presencia en la casa. Entonces, bueno, quisiera que Víctor nos hablara un poco del libro, con la alegría de que es un libro que está en sus manos,
cosa que en estos tiempos se hace cada vez más difícil, pero que lo hemos logrado en esta ocasión. Gracias, Fernando. Queridas amigas, queridos amigos, esta es la costumbre de que durante 25 años he presentado todas las actividades del Centro Pablo, incluidos los conciertos de guitarra limpia, con esa frase de bienvenida. La seguimos usando y qué mejor que usarla también aquí en la casa. En esta casa de tantos y de tantas, en esta casa nuestra, en la que hemos tenido esa participación personal que mencionaba Fernando, y donde filmamos por el ICAI ese documental maravilloso con el testimonio de Aide, Vamos a caminar por casa. De manera que la casa está, como se dice ahora, en el ADN personal y del Centro Pablo, y somos instituciones fraternas. Por eso agradecemos tanto a la casa, a Fernando, a Javier también, la posibilidad de presentar este libro que entronca con otras familiaridades hermosas como la de Silvio. Como Silvio no va a estar aquí, yo hice un punteo para comentar con ustedes algunos temas del libro, no hacer una presentación formal, etcétera, académica y demás, porque estamos por otro lado o por el mismo lado, precisamente presentando un libro de un hermano chileno, hoy con presencia física en Bolivia desde hace unos años, pero que nos entronca con otro tema verdaderamente querible para la casa, para el Centro Pablo, para todos nosotros y nosotros, que es Chile. El momento en que él estuvo por acá, como otros hermanos artistas chilenos, cineastas, que estuvieron acá acompañándonos y nosotros a ellos después del golpe. Voy a comentar con ustedes y a compartir algunos textos para alguna gente que quiero mucho y que quiero... pensé que había llegado Silvio y me quedé así. Para hacer algo que hemos dicho en algún momento, la gente que tenemos que ver con casi como una religión, con el testimonio. Así nos dijo Galeano, a Ernesto Cardenal y a mí cuando estuve en ese jurado de que hablaba Fernandito, que Galeano le dijo, nosotros estamos jodidos, Ernesto, porque somos creyentes y practicantes del testimonio. Todo lo que está aquí es testimonio gracias a Javier y de una utilidad formidable. Por eso le agradezco de entrada esta entrega hermosa que nos hace hoy. Lo primero que quiero citar, tomado también del libro de Javier, es la opinión sintética, hay otras también que he recogido y él también en el libro, de Fidel sobre el trovador. Es decir, para presentar los dos elementos que están en la carátula del libro. Ahí Javier nos cuenta que Ernestico Alemán, que escribió con su hermano uno de los primeros libros sobre Silvio en nuestro país, que se llamó ¿Por quién merece amor? ¿Ah? ¿Por quién merece amor? Porque merece amor. ¿Cómo olvidar ese título? Ernestico aquí en La Habana, en algún momento de ese tiempo, cuando tenía todavía el manuscrito de ese libro, le contó a Javier, y Javier lo ha trasladado testimonialmente aquí, que Ernestico, aprovechando una reunión en la Universidad de La Habana, dice que no pudo contenerse, levantó la mano y le preguntó a Fidel, ¿qué usted piensa de Silvio Rodríguez, de Silvio? Y Fidel, es la primera frase que quiero citar aquí, le respondió, creo que está mal hecha esa pregunta, porque eso no se pregunta. Tengo a Silvio por uno de nuestros más ilustres y más íntegros intelectuales y artistas. Soy amigo de él, lo aprecio extraordinariamente y siento orgullo de que nuestro país tenga hombres como Silvio.
lo hago como primera presentación del trovador, y puedo hacerlo siguiendo aquella máxima de Carlos Fonseca Amador, que a los amigos se les critica de frente y se les elogia por la espalda. Ese elogio, Silvio no está acá, cumple con ese requisito de Carlos Fonseca. Respondiendo a ese tema, es decir, en este caso, cómo Silvio explica cómo llegó a Fidel desde la infancia misma, Silvio nos dice: escuché hablar de Fidel por primera vez en mi infancia, bastante antes del 1 de enero del 59. Apenas 2 años después, dice Silvio, lo vio, estuvo cuando partían los alfabetizadores a la campaña donde Silvio participó, y cuando estuvo la primera vez más cerca de Fidel físicamente, que quiero decir, Silvio cuenta que el día más difícil de la crisis de octubre, los compañeros que dirigían la revista Amella, la revista de la juventud en aquel momento, fueron citados a una reunión con otros compañeros para hablar de la situación de la crisis por Fidel. Y la gente del semanario, el semanario Mella, donde estábamos en aquel momento trabajando, lo invitó a Silvio y estuvo allí presente. Yo tenía 15 años en ese momento, dice Silvio. Después de escuchar que el mundo acabaría por la mañana, porque fue lo que salió de aquella reunión de análisis, de que se pensaba que iba a haber 2 ataques nucleares esa misma noche, me refugié, dice Silvio, en la luna. Mirándola, algo me dijo que todo aquello era demasiado para que fuera cierto. Puede que me ayudara a pensar así una conga demencial que iba a Velascoaín abajo, a 2 cuadras del lugar donde yo estaba, la revista Mella, con mi fusilito. Pero lo cierto es que mientras unos cavilaban sobre la suerte del mundo y otros rumbeaban que éramos socialistas, Fidel estaba despierto organizando la resistencia después de la hecatombe nuclear. Por eso creo, dice Silvio, que una de las cosas que hizo a Fidel ser Fidel fue su extraordinaria capacidad de previsión. Debo decir, finaliza Silvio, que ese supuesto loco, ese inconforme impenitente, ese rebelde con causa, me reclutó desde la infancia. He querido traerlo, está en el libro por supuesto, pero para compartirlo porque son confesiones propiamente que no se han publicado por otras vías. Decía que quería citar a 2 o 3 gentes queridas y voy a empezar por uno de ellos al referirme a Santiago Álvarez. Tomo el dato y el tema de este testimonio de Silvio, que está incluido en el libro por supuesto, que dice: una de las razones por las que a mí me votan del ICR es por dar una buena opinión sobre las cámaras, ante las cámaras de los Beatles. Eran cosas muy estúpidas las que sucedían en ese sentido en aquella época. Hoy en día las decimos y todos nos reímos, pero le podían costar el trabajo a cualquiera. En ese punto Silvio cuenta que está hablando con unos amigos ahí en el edificio del ICR, en los bajos, y dice: ahí yo estaba comentando que no iba a participar más en ese programa, en el programa que fundamos con Silvio, mientras tanto, que tuvo una vida efímera por esta razón. Y cuando Silvio comentó eso allí en los bajos del ICR, alguien dijo a su lado: pues si Silvio no puede salir, por lo menos el ICAI no va a participar en ese programa, mientras tanto. Y cuando miré, era un señor y pregunté, dice Silvio: ¿y quién es? Alguien me respondió: ese es Santiago Álvarez. Así conocí a Santiago. Santiago, el ICAI, Alfredo y la Casa de las Américas fueron, como sabemos, los padres y las madres de la nueva trova cubana. Allí nacieron, y Silvio nos cuenta también en este libro
de qué manera Aide, con su sensibilidad infinita y su amor por la belleza, la cultura y la revolución, los invitó a él, a Pablo, a Noel, a su casa, a la casa de Aide, para ella comentarles sobre sus experiencias de la guerra, del Moncada, etcétera, porque la casa precisamente quería hacer un disco dedicado al Moncada. Y ahí, dándose cuenta de que llevábamos razón en que había que tener un testimonio directo de esa manera, Aide nos invitó a su hogar y durante varios días nos habló de aquellos hechos históricos de los que había sido protagonista. Lo esencial de su plática fue que ella no nos habló como el ícono revolucionario que era, sino con la confianza de una amiga. Su sencillez y su franqueza nos enseñaron que las epopeyas las escriben hombres y mujeres de carne y hueso. Comprender que la historia podía ser protagonizada por personas de aspecto común fue lo que me hizo ver que todo el mundo tenía o tiene su Moncada. El ICAI, por su parte, hablando de este apoyo en el surgimiento de la nueva trova, comenzó a compartir en las pantallas de los cines cubanos las canciones de Silvio, de Noel, de Pablo, dentro de ese fabuloso medio de comunicación que fue y es en la memoria el noticiero ICAI latinoamericano. Allí hay un grupo que dice, ESET, la canción de la trova, Bajo el arco del sol, la lucha armada. Pudimos verlo asombrados y felices en los cines de La Habana y de todo el país en aquel momento, por los spots, por los vídeos, clips que Santiago hacía e incluía dentro de ese noticiero. Mientras no tenía difusión en otros lugares donde debía tenerla, pues entonces el ICAI y Santiago en particular tuvo esa importante decisión de comunicarlo a través del noticiero ICAI. Al final de esta nota quiero rescatar y compartir con ustedes esta información que está dentro del libro y que tiene que ver con la relación de Silvio con Fidel. Ya vimos lo que pensaban uno del otro. Y también en este momento lo que quiero finalmente es referirme al Necio por la importancia de esa canción, de ese momento. Y aquí, yo no lo había leído antes, Silvio explica un poco la génesis, por qué escribió esa canción en aquel momento. Y la repercusión que ha tenido, bueno, la hemos conocido todos. Pero esta explicación me parece muy buena y muy interesante y se la agradecemos mucho a Javier de que esté dentro del libro, porque Silvio cuenta primero cómo es la relación de él desde el punto de vista personal con sus canciones. Dice él, todas mis canciones tienen inevitablemente una dosis fuerte de mis experiencias personales, pero en este caso, el del Necio, lo que me llevó a escribirla fue el ambiente ideológico de finales de los años 80, principios de los 90, el derrumbe del campo socialista, ya estaba la glasnost en la Unión Soviética y se veía que aquello apuntaba hacia algo catastrófico. Dice Silvio que varios periodistas le preguntaron por qué no se pronunciaba al respecto. Y yo pensaba, dice Silvio, y pienso todavía, que no tengo tampoco por qué pronunciarme acerca de cada cosa que sucede. Ese no es mi oficio, no es mi trabajo. A veces no tengo nada que decir o se está produciendo todavía un proceso de acumulación necesario para que en algún momento se convierta en expresión y brote. Y concluye, es mejor quedarse con la boca cerrada a hablar boberías. Así fue esta acumulación que produjo ese monumento, más que canción, que es el Necio. Ahí por un lado estaba la situación de lo que se veía venir en la URSS y por otro lado una anécdota personal que Silvio le da una importancia muy grande, como debe ser, que es pasando por Miami, rumbo a Puerto Rico, en un cambio de aviones allí,
cubanos que trabajaban en el aeropuerto, cubanos que habían nacido aquí y que se habían ido a Miami y eran de ese sector troglodita de la emigración o de la gente de Miami. Cuando pasó por allí, le rompieron su maleta, la pisotearon allí a la entrada, a la salida del avión, y de esa manera Silvio cuenta que él nunca había sufrido una amenaza pública de esa envergadura. ¿Cómo puede uno provocar tanto odio en canciones que ni una sola habla de ese odio? Eso me marcó. Yo conté esa evolución que se estaba yendo abajo en la Unión Soviética y, por otro lado, este episodio tan personal de agresión que ha sucedido en tiempos recientes con otros artistas allí en esa ciudad por esos mismos elementos. Y para terminar, quiero también compartir este texto de Silvio, porque está también en el libro, por supuesto, y es una poética, una confesión de su poética, que todos la recibimos en las canciones mismas, pero que me parece importante conocerla de la voz del propio Silvio, en este caso de la mía, pero prestándosela a él. A mí, una de las cosas que me preocupan, eso es válido creo para el momento en que Silvio hizo este comentario, pero también para hoy, por eso quise incluirla. A mí una de las cosas que me preocupan mucho de este momento, por ser un momento tan sensible, tan especial, que exige de quien tenga sensibilidad revolucionaria y sensibilidad patriótica, sensibilidad independentista, que aguce todos sus sentidos y que los ponga en función de la idea de la patria y de la idea de la independencia. A mí lo que me preocupa, reitera Silvio, es no hacer algo que le pueda servir al enemigo, pero ni en un pedacito así. Y quizás antes, por ser otro tiempo, por ser otro momento, no me preocupaba tanto por eso. Yo podré quedar de cualquier cosa, pero de lo único que no voy a quedar, coño, es de ser un contribuyente a la idea que asesinó a Martí. Con esta enseñanza, otra de las tantas que tiene este libro, felicito nuevamente a Javier, testimoniante tenaz, estudioso, creyente como Cardenal y Galeano en la labor del testimonio y de la investigación histórica y cultural. Gracias, Javier. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer la presencia, agradecer a Víctor, a Fernando. En las presentaciones en Bolivia, en Chile, la verdad que yo leía la introducción, explicaba un poquito el marco del libro y algún pasaje, ¿no? Pero en esta ocasión solo voy a señalar, porque el libro ya lo tienen, que está compuesto básicamente sobre cuatro capítulos. Uno de ellos es justamente el del necio, pero otros dos van relacionando canciones en las cuales Silvio explícitamente ha abarcado a veces hasta ideas, discursos de Fidel, de la segunda declaración de La Habana, del de Barbados y de otros, ¿no? Algunos incluso versos que pudieran verse en parte de su estrofa, en algunos casos son frases textuales de Fidel que a veces uno no sabe, que puede cantar y que no, o que desconoce eso. Y además se incluye para esta edición una entrevista íntegra que realicé hace unos cuantos años ya, Silvio, donde se trata el tema de Fidel, así como del Che y otros aspectos de la canción. Pero en esta ocasión quiero leer unas palabras que escribí, que son, las llamé 4 postales, ¿no? Y la primera dice: 1996, Temuco,
corazón de la Araucanía, sur de Chile. Soy un adolescente, he llegado hasta allí por el trabajo de mi madre y 3 cosas me impresionan de entrada. Primero, que las calles están visiblemente ocupadas por mujeres y hombres mapuche, quienes con orgullo realizan todo tipo de labores cotidianas. Es mi aproximación inicial a la vida de tan admirable pueblo. Segundo, que llueve sin cesar. Y tercero, que entre sus cerros y ríos correteó y se educó Pablo Neruda, quien en sus memorias confesó: comenzaré por decir sobre los días y años de mi infancia que mi único personaje inolvidable fue la lluvia. La gran lluvia austral que cae como una catarata del polo, desde los cielos del Cabo de Horno hasta la frontera. En esta frontera far west de mi patria, nací a la vida, a la tierra, a la poesía y a la lluvia. Justamente en esa lluviosa frontera, un día ya lejano, cae casualmente en mis manos el cassette Silvio. Me seducen la guitarra y la voz, mientras que al instante me fascino con Y Mariana y Abracadabra. Reviso la carátula y en la letra de hombre leo dedicada al Che. Luego escucho, casi al concluir el álbum, Martí me habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. No sé quién es Silvio, ni el Che, tampoco Martí. Un amigo de la escuela que se apresura en decirme que sus padres son comunistas, me piratea el tríptico 3, el Domínguez y otras canciones sueltas. Mi vida da un giro vertiginoso y fascinante. Escucho que si Edgar Allan Poe, que si Bradbury, que si Sindo Garay Chico Huarque, que si José Macique, el pintor de las mujeres soles, que si el reino de todavía, un tren blindado, que si nadie sabe qué cosa es el comunismo. Son los años en que encuentran las osamentas del Che, Tania y sus compañeros en el oriente de Bolivia. Sin recordar ahora mismo el cómo, ya que no había internet, ni celulares, ni llamadas al exterior a precios accesibles, empieza la correspondencia cruzada con Eduardo Valtierra de México, con Gastón Barril de Chile, con Rosa Báez de aquí de Cuba y Alberto Montoya de España. Por cierto, correspondencia dramática, porque requería de una espera de semanas y hasta meses para recibir casetes de video y audios con álbumes oficiales, conciertos y canciones inéditas de Silvio. Y así comienza esta historia. Ese es el verdadero origen de este libro. La omnipresencia de la obra del trovador en mi vida y en la de mis compañeras y compañeros de generación. Canciones que nos señalaron una modesta ruta por la cual transitar en la larga noche neoliberal noventera. Sí, la misma del fin de la historia y la que en el caso chileno se regocijaba de paso con la impunidad de Pinochet y su pandilla. Segunda postal, junio de 2005, La Habana. Las compañeras y compañeras del ICAP que me atienden me advierten que debo estar puntualmente a las 9 de la mañana en el salón principal del Palacio de las Convenciones para la actividad que me han invitado. Me dicen que no puedo retrasarme un solo minuto, que a las 9 en punto llegará Fidel. Me siento en una butaca y reloj en mano, espero como jugando 8:58, 8:59, 9 y entra Fidel. Son 2 días de trabajo, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. El primer día estoy prácticamente abstraído, solo miro a Fidel. Retengo poco de las intervenciones del resto de los delegados. Al cierre de la jornada, Fidel nos pide que, ante la necesidad de cumplir con los objetivos dispuestos en el programa, al otro día comencemos a las 8:30 y no a las 9. La gente rumorea medio de broma y medio en serio por el aviso del adelanto de hora. Fidel responde riendo: mejor dejémoslo a las 8, que descansen, mañana nos vemos. El segundo día, en medio del receso, un grupo de delegados nos acercamos a Fidel y nos dedica unos minutos. No deja de preguntarnos qué estamos haciendo por la libertad de los 5, que es necesario crear comités, publicar notas en periódicos, instalar como sea el tema en nuestros respectivos entornos. Minutos más tarde toma la palabra la hija mayor de René González, da testimonio de su niñez en Miami y la detención de su padre. Fidel solo proyecta una mirada de indignación por tanto atropello con los 5 y sus familias. Para entonces, los últimos años de mi vida los he dedicado casi por completo a mis estudios de historia y a la solidaridad con Cuba en Chile en la Asociación Cultural José Martí de Concepción. Fidel y la Revolución Cubana se vuelven parte de mí.
Tercera postal, febrero de 2007. Como es habitual, llego a las 9 de la mañana a la biblioteca José Antonio Echeverría de la casa. La joven que atiende, risueña, me indica un cartelito de la pared mientras gira la pantalla de su computadora para mostrarme: Javier Larraín, usuario del mes. Me da risa y pudor, me da vergüenza, en el sentido cubano pena. Aunque hay algo de cierto en eso, ya que mientras curso mis estudios en Historia en la Universidad de La Habana, me arrimo diariamente a ese espacio de la casa para revolver libros sobre Haití, sobre México, Paraguay y otros temas. La casa se vuelve mi hábitat. En sus salones descubro la potencia de la cultura nuestroamericana y hasta, debo decirlo, me reconcilio con la historia y algunos personajes de mi propio país. Acá aprecio originales de Roberto Mata y Nemesio Antunes, leo a Manuel Rojas, Francisco Coloana y María Luisa Bombal. Escucho los registros de Víctor Jara en 1972 y otras tantas cosas. Y por supuesto, cada vez que puedo, puntualmente sobre el mediodía, dejo la biblioteca para ver salir a almorzar a don Roberto Fernández Retamar. En un par de jornadas valientes mías lo abordo con un arsenal de preguntas y generosamente me las responde y me recomienda lecturas. No exagero si digo que esta casa fue mi casa en mis años vividos en La Habana. En el 20 aniversario de su fundación, Silvio Guita canturreó en la sala Che Guevara: yo llevo una casa en mi canción, Brasa de Amor. Versos con los cuales me identifico. Cuarta y última postal, regreso a la raíz. En uno de aquellos esperados correos encomienda que recibo, ya no recuerdo de quién, vienen 2 VHS sin marca alguna. Los han grabado en formato EP, de tal modo que la cinta, a cambio de reducir la calidad de imagen y sonido, registra 6 horas, en este caso de casi una decena de documentales. Los veo de un tirón. Son de Víctor Casaus. Me entero por ellos del resguardo aquí en casa cuando la dictadura civil militar en mi país, de las arpilleras de Violeta Parra, en el documental Gracias a la Vida. Pero también de los afanes por construir contra viento y marea el comunismo en Cuba, en Nace una Comunidad. Me asalta Maurice Bishop en Granada, pequeño país, gran revolución, que dicho sea de paso, este próximo 13 de marzo se cumplen 45 años de la revolución en Granada. Además me sorprendo con el relato de la viuda del poeta andaluz con Miguel Hernández en Orihuela. Paso seguido me deja absorto otro enorme poeta con Mayakovsky en Moscú, quien continúa conmoviéndome con su imaginado diálogo con Lenin cuando dice: camarada Lenin, un trabajo infernal se está realizando, se realiza ya. Damos la luz, vestimos a pobres y desnudos, crece la extracción de carbón y mineral. Y a la vez, junto a esto, cuánta soez y cuánta necedad. Te cansas de defenderte, de andar adentelladas. Muchos sin usted de la mano se fueron. Con tropel de asunto y maraña de hechos, el día, poco a poco, a la sombra se fue. Como imaginarán, esos VHS tenían reservada otra gratísima sorpresa. El documental Vamos a caminar por casa, con Aide Santamaría enseñando cada uno de los salones de este edificio. Fue la primera vez que vi y escuché a la heroína del Moncada, madre de Celia María, mi compañera de aula, de banco y buena amiga años después en los estudios de historia, porfiadamente trotskista y revoltosa. Como ven, este libro, que podrán leer y compartir con las personas que quieran, es tributario de Fidel, de Silvio, pero igualmente de esta casa, de la trova, de los poetas del Caimán Barbudo y de los compañeros de pensamiento crítico, de don Roberto Fernández Retamar, de Celia María, de mis profesoras y profesores y gigantes historiadores y docentes de la Universidad de La Habana, como Evelio Díaz, Alberto Prieto, Sergio Guerra, María Elena Álvarez, Ángel Pérez Herrero, Digna Guerra, Francisco Álvarez Somoza, en fin, de todas y todos los que en distintos momentos de mi vida me invadieron para, creo yo, ayudarme a ser una mejor y útil persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Javier, que
O sea, yo creo que se ha mostrado también cuando leyó su texto, porque una de las primeras cosas que hicimos cuando hablamos de este libro fue proponer presentarlo acá en la casa, ¿no? Es parte de su vida. Y me alegra mucho que comencemos la feria con este libro, porque hay muchas maneras y hay muchos intentos siempre por tratar de definir a Cuba, de definir la Revolución Cubana, pero digamos que es un título que de muchas maneras también sirve como una definición. O sea, decir Fidel Castro en la canción de Silvio Rodríguez podría servir también para muchas personas, no solamente cubanas y cubanos, sino de otras latitudes, para definir la manera en que ven Cuba y para definir la manera en que ven la Revolución Cubana. Así que les agradecemos su presencia. Si alguien quiere que Javier le firme el libro, por allá afuera vamos a poner una mesita, pueden acercarse ahí, ¿estás dispuesto, no? Sí, sí. Pueden acercarse ahí, él lo puede firmar. Los invitamos hoy a las 2 de la tarde a la presentación del libro Vivir sin tener precio, y a las 3 a un conversatorio sobre el genocidio palestino que será acá en la casa. Muchas gracias a todos.